Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Josué 6:16. Griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Hay un viejo cántico que dice que Josué peleó la batalla de Jericó y los muros se derrumbaron. La primera parte podría ser cierta en parte. Los muros cayeron, sí, y el pueblo tomó la ciudad, pero la batalla, lo que se dice la batalla, no hubo. Dios entregó a Jericó en las manos de Israel. Si en algún capítulo se ve con toda claridad que el héroe de esta historia es Dios, es este. Vamos a entender el pasaje. Recordemos el plan que Dios le había dado a Josué: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, con los sacerdotes tocando el cuerno del carnero delante del arca, y al séptimo día darle 7 vueltas. Entonces, a una señal el pueblo gritaría y el muro se iba a caer. Ahora vemos cómo lo cumplen al pie de la letra. Y fíjate en la orden más difícil de todas: guardar silencio. Durante esos días nadie podía gritar ni dejar oír su voz hasta que Dios lo dijera. El número 7 se repetía una y otra vez, el número de lo completo, de cuando Dios termina una obra. Al séptimo día, tras la séptima vuelta, suena el cuerno y el pueblo grita y el muro se derrumba en su sitio, como aplastado desde arriba. El resto del capítulo cuenta lo que hizo con la ciudad. Jericó quedó bajo anatema, dedicada por completo a Dios para destrucción. A oídos de hoy cuesta, y es honesto decirlo, pero el texto lo representa como el justo juicio de Dios sobre una maldad que había llegado a su colmo tras generaciones de rebeldía. No fue un capricho ni una matanza a la ligera. Y en medio de ese juicio hay una casa que se salva, ¿se acuerdan? Rahab y su familia son rescatadas tal como los espías prometieron, por la fe que ella había mostrado. La que creyó vive y la ciudad que se endureció cae. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1, un pueblo que murmuraba, ahora un pueblo que calla. Mira bien quién es este pueblo, no lo olvides. La generación anterior, la del desierto, se hizo famosa por una cosa: quejarse. Murmuraron contra Moisés, contra Dios, por el agua, por la comida, por todo. Y a esta nueva generación Dios le pide justamente lo contrario: callar. Marchar 6 días alrededor de una ciudad sin soltar una sola palabra, aguantando las ganas hasta la orden de gritar. Y lo hacen. Eso es lo más tremendo. Piénsalo. Para un pueblo nacido de murmuradores, ese silencio obediente es tan milagroso como el muro que cayó. Dios no solo derribó una muralla aquel día, también cambió el corazón de un pueblo. El mismo que se quejaba de todo aprendió a confiar en silencio y a esperar en Él. Verdad número 2. La guerra de Dios no es convencional. Mira, he entregado en tu mano a Jericó, dice el verso 2. Lo dice antes de la primera vuelta, en pasado, como algo ya hecho. Y luego hay una estrategia, por supuesto: marchar, tocar cuernos, ya lo vimos, callar y gritar. Nada de eso derribó la muralla. Ningún ejército del mundo tomaría así una ciudad fortificada. Ninguno. Pero Dios no pelea como pelean los hombres. El muro no cayó empujado desde afuera por arietes. Cayó en su lugar, desplomado como por una mano, como un peso que le cayó de arriba. Dios ganó a su manera y de paso dejó grabado de quién era la victoria. Nadie en Israel podía haberla atribuido a su destreza militar, porque no la hubo. Solo hubo un pueblo obedeciendo y un Dios cumpliendo. Así es como Dios pelea. Él habla, manda a que obedezcamos y luego Él actúa. Y verdad número 3, el llamado de Dios es a obedecer y creer. Obedecer y creer. ¿Cuál fue entonces la parte de Israel? No fue el diseño de la estrategia, que, por cierto, la puso Dios. Su parte fue creer. Creer a la promesa y hacer lo que Dios dijo. Cuando hablo de la promesa me refiero a la promesa de que Dios iba a cumplir lo que dijo que iba a hacer, aun por absurdo que sonara. Marcharon, callaron y gritaron, confiando en una palabra: he entregado. Por eso cuando el Nuevo Testamento repasa a los héroes de la fe, escribe: por la fe cayeron los muros de Jericó. No por la fuerza de Israel, sino por su fe puesta en la palabra de Dios. Y ese mismo capítulo de Hebreos, después de nombrar a Jericó y a tantos otros, levanta la mirada hacia Jesús y dice que Él es ahora el autor y consumador de la fe, como hablábamos ayer. La fe que rodeó a Jericó y la fe que Dios nos pide hoy nacen del mismo lugar y apuntan al mismo objetivo: sí, a Cristo. Dios sigue llamando a lo mismo, a creerle y a obedecerle.
Así que reflexionemos en esto. La fe crea la promesa de Dios y obedece, aunque no entiende el método. Padre, gracias porque tú peleas por los tuyos y ganas a tu manera, que no es la nuestra. Gracias porque aquel pueblo que tanto murmuró aprendió al final a callar y confiar, porque tú sigues haciendo ese cambio en corazones como el nuestro. Enséñanos a creer tu promesa y a obedecer, aunque no entendamos el camino, como Israel frente a Jericó. Y gracias porque esa fe tiene en Cristo su autor y su meta. Y es en su nombre que oramos. Amén. Lecturas del plan para hoy: Josué 6, del 6 al 27, Salmos 135 y 136, Isaías 66 y Mateo capítulo 14. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.